Hoy, como continuidad del video anterior en el que trabajamos la cuestión de la planificación anual, queremos proponer la construcción de algunos objetos de enseñanza. Es decir, en base a las prescripciones del diseño curricular, empezar a pensar problemas. Por eso queremos hacerles algunas propuestas para empezar a planificar este año. Nosotros, cuando vamos a los diseños curriculares, nos encontramos con una serie de títulos que por lo general no nos invitan a problematizar los temas, sino a enseñarlos como un relato, como una cantidad de habilidades o competencias que nuestros y nuestras estudiantes tienen que lograr, o una serie de datos, de informaciones que tienen que atesorar. Es nuestra tarea, como trabajadores y trabajadoras de la educación, convertir algunos de esos títulos en verdaderos objetos de enseñanza, que sean significativos para nuestros estudiantes y para nosotros mismos, y se conviertan en desafíos que los lleven a pensar por sí mismos, a elaborar hipótesis, a debatir, y en ese camino, apropiarse de conceptos que les permitan leer la realidad social. Para convertir un título o un tema en un verdadero problema, lo primero que tenemos que hacer es tomar la decisión de qué recorte espaciotemporal vamos a hacer, es decir, qué periodo de la historia, de qué territorio vamos a hablar. Y luego, sin duda, estudiarlo en profundidad. De ese estudio van a surgir las preguntas más interesantes que podemos plantearle a nuestros estudiantes, como inicio de un camino de investigación, que nosotros guiaremos y coordinaremos, con el propósito central no de llegar todos a una misma conclusión, o de dejar el tema completamente cerrado. Todo lo contrario. En ese camino, la idea es que ellos y ellas se apropien de una serie de conceptos que son imprescindibles para pensar estos temas, pero no pretendemos cerrarlos. Esta es una parte fundamental de nuestro trabajo, porque de lo bien formulada que esté la pregunta o el eje, y de lo claro que se lo hagamos explícito a nuestros estudiantes, dependerá que ellos y ellas comprendan la importancia real que este tema tiene, la relevancia social y para su propia vida cotidiana. Es decir, la relación que hay entre ese pasado del que les estamos hablando y este presente, entre el tema que estamos abordando y su propia vida cotidiana. Es decir, lo que debemos proponernos es que nuestros estudiantes se apropien del tema, tengan interés por investigarlo, que no sea simplemente una obligación escolar más para aprobar una materia. Se trata de construir una pregunta, un problema que no pueda ser respondido por sí o por no, porque de este modo se cierra toda posibilidad de investigación, pero tampoco que sea de tal complejidad que exceda completamente las posibilidades de nuestro grupo de alumnos y alumnas, y el tiempo que pretendemos destinarle a este tema. Aquí tenemos que tener en cuenta la cantidad de variables que implica el problema que estamos planteando, que puede ir aumentando a medida que los chicos van accediendo al pensamiento formal y van adquiriendo una cantidad de conceptos previos. Ni tantas que no puedan resolver el problema, ni tan pocas que la respuesta resulte sencilla o muy obvia. Se trata de encontrar justamente ese equilibrio, y el camino para ello es respondernos nosotros y nosotras la pregunta o el problema que estamos formulando. Es decir, tenemos que hacer nosotros primero el recorrido didáctico que pensamos proponerle a nuestros estudiantes. ¿Tenemos material de calidad para aportarles respecto del tema que estamos eligiendo para que ellos mismos vayan llegando a sus propias conclusiones? Videos, informantes calificados, lugares para ir a visitar, imágenes, fuentes históricas, cuadros estadísticos, mapas. ¿Cuáles son los conceptos claves que pretendemos que queden claros al final de nuestra secuencia didáctica? Y ante todo, ¿por qué y para qué estamos eligiendo ese tema? Es decir, ¿qué sentido, qué relevancia social tiene? ¿Va en el sentido de ayudar a comprender la realidad social? ¿O estoy enseñando un tema que solo contiene información que nuestros estudiantes van a repetir a la hora de una evaluación? Bueno, yo lo que hice para proponerles fue tomar el diseño curricular de la provincia de Río Negro, grado por grado. Y encontré, por ejemplo, para primer grado, un contenido que está planteado en estos términos. Dice: los juguetes de ayer y de hoy, la publicidad y el consumismo. Y se me ocurrió para proponerles, por ejemplo, la siguiente pregunta. ¿Por qué los juguetes en la tele se ven tan grandes y en realidad son tan chiquitos? Este es un problema que los chicos tienen, porque ven en la propaganda un juguete enorme que se mueve, que tiene accesorios, y después cuando lo van a comprar no tiene nada que ver con lo que han visto en la tele.
y es un contenido muy interesante para trabajar porque es un problema para ellos muy relevante. Y estamos trabajando una serie de conceptos importantes, como publicidad, ganancia, consumo y sobre todo intencionalidad, la intencionalidad de los actores sociales, del productor de juguetes, del canal de televisión. Otro contenido, por ejemplo, que aparece para primer grado, dice las familias como instituciones sociales diversas y dinámicas, cercanas y lejanas en el tiempo y en el espacio. Y a mí se me ocurre proponerles, ¿por qué en algunas culturas los hijos y las hijas no son solo de los padres, sino que son de toda la comunidad? Nos conviene trabajar la diversidad lejana, como dice Isabelino Siede. Acá los conceptos serían crianza, organización social, familias, diversidad cultural. Otro, por ejemplo, ¿por qué en algunas culturas se paga una dote antes de que una hija se case? Bueno, hay muchas culturas donde esto todavía existe y hace siglos era un hábito común. Acá los conceptos a trabajar serían diversidad cultural, patriarcado, función económica de la familia, por ejemplo. Para segundo grado, encontré, por ejemplo, un contenido en el diseño curricular. Yo tomé el de Río Negro, pero en general, tanto el de Neuquén como el de otras provincias plantean contenidos de este tipo. Dice diferenciación de zonas dentro de la ciudad, funciones, fisonomías particulares en el paisaje urbano. Y se me ocurre proponerles, ¿por qué hay barrios que no tienen gas o no les llega el agua? Y ahí estaríamos trabajando los conceptos de servicio público, infraestructura, municipio, derechos. O si no, ¿por qué el colectivo tarda tanto en llegar los fines de semana? Y ahí estaríamos trabajando sistema de transporte, servicio público, también derechos, porque el transporte es un derecho, ganancia, empresas privadas. Y en ese recorte estaríamos contraponiendo la idea de servicio público con la idea del interés de las empresas privadas, ¿no? Digo, cada uno de estos recortes tiene, para primer ciclo, lo que llamamos nociones, y después, a partir de segundo y tercer ciclo, llamaremos conceptos. Las nociones son ideas que no vamos a explicitar en nuestro trabajo en el aula, pero son las ideas que queremos transmitir. Es el verdadero contenido a trabajar. Por ejemplo, para segundo grado aparece en el diseño curricular los elementos de la naturaleza y los elementos construidos por la sociedad en diferentes espacios rurales y las transformaciones que las sociedades realizan en la naturaleza para la producción de algún bien primario de espacios cercanos y lejanos. Y a mí se me ocurre proponerles, ¿cómo se hicieron las chacras? ¿Y cómo se mantiene una chacra que produce manzanas? Porque ahí estaremos trabajando una serie de conceptos muy interesantes, como el concepto de oasis de riego, canales de riego y desagüe, desmonte, monte frutal, poda, raleo, cosecha, chacareros y peones rurales. Para tercer grado, el diseño curricular nos dice, por ejemplo, que podemos abordar los cambios territoriales y sociales en los espacios urbanos y rurales y las razones de los mismos. Y yo les quería proponer, como objeto de enseñanza, ¿por qué ahora hay barrios donde antes había chacras? Esto es algo que está ocurriendo mucho en Neuquén, en General Roca, Fisque Menuco, en todo el Alto Valle. Y ahí trabajaremos, por ejemplo, para encontrar las causas por las cuales, donde antes había chacras, ahora hay barrios, la crisis de los pequeños productores frutícolas, la especulación inmobiliaria, el proceso migratorio que hace que haya cada vez más demanda de lotes, y también la falta de planificación urbana. Para cuarto grado, el diseño nos dice, por ejemplo, que podemos trabajar los circuitos productivos del petróleo, las frutas finas, el lúpulo y la ganadería ovina. Tecnologías que se utilizan en los distintos eslabones de la producción. Podemos ver que en realidad el diseño curricular no nos propone un problema, nos propone temas. Y se trata de nuestra tarea, la de construir el objeto de enseñanza. A mí se me ocurre, por ejemplo, ¿por qué los crianceros del norte de Neuquén, o los pequeños productores de la línea sur, depende en qué provincia estemos trabajando, son cada vez más pobres? Buscar las causas de estas preguntas nos va a llevar a algunos conceptos centrales, como desertificación, sequía,
falta de políticas estatales, concentración de la tierra y cadena de comercialización, porque en general el pequeño productor le entrega su producción a un acopiador, ¿sí?, que es el que en realidad se queda con la mayor parte de la ganancia. Podemos pensar, por ejemplo, en plantearnos quiénes se benefician y quiénes se perjudican con la convivencia entre el petróleo y la fruticultura en la zona de Allen, o ya está empezando a ocurrir también en la zona de General Roca. Y ahí estaremos trabajando contaminación ambiental, fracking, la crisis de los pequeños productores frutícolas, empresas petroleras, Estado, agua potable, servidumbre. Servidumbre es el derecho de paso, es decir, lo que el chacarero cobra cuando le alquila una chacra a una empresa petrolera y deja de producir fruta y pasa a estar al servicio de la extracción, del extractivismo. En quinto grado, el diseño plantea problemas ambientales y sociales en cada región: contaminación de los ríos, degradación de los suelos, salinización, sequía y desertificación en la línea sur. Bueno, una pregunta central para trabajar sería: ¿por qué avanza la desertificación en Patagonia? Y ahí tendremos que buscar, entre las causas, el sobrepastoreo, la sequía, la deforestación, la crisis de los pequeños productores ovinos, la concentración de la tierra y de las fuentes de agua, porque los estancieros están utilizando las fuentes de agua para regar sus propios campos y los mallines cada vez se secan más. Sexto grado, y nos metemos con contenidos de orden nacional. El diseño curricular dice, por ejemplo, estoy tomando al azar algunos contenidos: la Revolución de Mayo de 1810, multicausalidad, grupos y sujetos, proyectos, ideas, acciones de los grupos revolucionarios. Y una pregunta posible sería: ¿por qué el interior estuvo en contra de la Revolución de Mayo? Nosotros, cuando enseñamos la Revolución de Mayo, después inmediatamente empezamos a enseñar las misiones militares que la primera Junta de Gobierno envió al interior. Y esas misiones militares tenían que ver con la resistencia que se operó en el interior respecto a la Revolución de Mayo. Esto nos va a llevar necesariamente a entender cómo funcionaba el camino de Potosí en la época virreinal y a trabajar la ruptura que significó respecto de ese camino comercial la Revolución de Mayo. El cese del monopolio comercial español, los intereses comerciales de la burguesía porteña, el ingreso de productos ingleses. Pero también, para trabajar la Revolución de Mayo, podemos trabajar las distintas líneas internas que se dieron al interior del proceso revolucionario y preguntarnos por qué en la Revolución de Mayo algunos querían solo cambios políticos y otros proponían también cambios sociales, porque en realidad tenían que ver con ideas muy diferentes. Cornelio Saavedra y Mariano Moreno tenían ideas muy diferentes del tipo de revolución que querían hacer. Pero para ello tendremos que trabajar Revolución Francesa, la independencia norteamericana, las ideas que surgieron de estos dos procesos revolucionarios, la Revolución Haitiana, que fue la primera revolución social americana, las ideas de libertad, igualdad, fraternidad, y por otro lado las ideas del libre comercio, porque algunos entendían la libertad simplemente como libre comercio y estaban en contra, por ejemplo, de liberar a los esclavos. Otro contenido para sexto grado que nos plantea el diseño son los conflictos económicos entre las regiones: Buenos Aires, litoral fluvial y el interior, la cuestión del puerto y la aduana, libre cambio y proteccionismo. En estos días, por ejemplo, se está hablando mucho de la hidrovía del río Paraná, y es una historia que viene ya de mucho más de 100 años, y tiene que ver con el proteccionismo y el libre cambio, con dos corrientes que todavía existen en la Argentina, es decir, quienes están a favor de importar libremente cualquier producto producido en el exterior y quienes están a favor de proteger la industria nacional. Esta es una historia muy antigua y ahí trabajaremos la hidrovía, la importancia de la cuenca del río Paraná, el concepto de importaciones y de exportaciones, la idea de contrabando, de derechos aduaneros, de industria nacional, es decir, ya conceptos de otra complejidad. Para sexto grado también, el diseño nos plantea como contenido la consolidación del Estado Nacional Argentino, 1880 y 1912, el modelo agroexportador en el orden social capitalista, latifundio, inversiones extranjeras, ferrocarriles, frigoríficos, el ciclo de la lana y de la carne, desequilibrios regionales en Argentina,
dinamismo pampeano, cambios y crisis. Esta es la letra del diseño. ¿Y en qué podemos transformar nosotros eso? Les propongo la siguiente pregunta. ¿Por qué las rutas más importantes y todas las vías del ferrocarril confluyen en Buenos Aires? Esto es algo que es fácilmente visible mirando el mapa de las rutas de la Argentina. Esto nos va a llevar necesariamente a trabajar la idea de modelo agroexportador, la relación entre la Argentina y Europa, sobre todo Inglaterra, la dependencia económica, los términos de intercambio, el concepto de materias primas, de productos manufacturados, de importación, de exportación, la inserción de Argentina en el mercado mundial a fines del siglo XIX. Son conceptos centrales para entender justamente este modelo agroexportador, que lo estamos abordando en este caso solo desde la perspectiva económica. Podemos darle otros abordajes diferentes también. Para séptimo grado, el diseño nos plantea, por ejemplo, el siguiente contenido: los principales problemas ambientales de América Latina y Argentina, causas y consecuencias, las políticas ambientales más relevantes y las distintas escalas geográficas implicadas. Y se me ocurrió plantear para América Latina el problema ambiental más importante que tiene América Latina, que sería: ¿por qué se está deforestando la selva amazónica? Y ahí tendríamos que trabajar la función biológica de los bosques, la función del Amazonas como pulmón del planeta, los avances del agronegocio, el Amazonas como patrimonio de la humanidad, los derechos de la naturaleza y una cuestión que es más filosófica, la idea de progreso, entre comillas la idea de progreso, contrapuesta con la idea de buen vivir, entendida como una vida en armonía con la naturaleza. Bueno, hasta aquí algunas propuestas para empezar a planificar este año.